Vamos a dar con mucha profundidad el marco legal, porque para una persona que no está metida dentro de lo que es lo jurisdiccional va a costar un poco. Vamos a tratar nosotros de ser lo más simple posible para que se puedan tener y ustedes puedan llevar un conocimiento, si bien bastante técnico, que sea lo más simple posible el día de mañana para que cualquiera de ustedes pueda contestar o por lo menos guiarle a las personas dentro de lo que es la normativa jurídico-administrativa de la justicia electoral. ¿Estamos? Entonces, durante estas 8 clases que vamos a tener, por favor, no se guarde ninguna consulta, ninguna duda, ningún comentario. Acá la clase va a ser súper didáctica. Yo soy más de impartir la clase en forma dinámica. Voy a hacerles leer, voy a hacerles participar. Así que, por favor, les pido, como hoy es la primera clase, nada más, no les traje el material, pero el material yo les voy a pasar. Si alguien me da su número al final, yo le paso a ustedes van, lean, porque va a haber una evaluación intermedia y el examen final conmigo, ¿sí? Nada más eso. Vamos a tener un parcial y un final vamos a tener. El parcial va a ir a la mitad de las clases, vamos a tomarnos una clase, vamos a tomarnos para que ustedes puedan rendir de forma tranquila el parcial y luego vamos a tener el examen final. Vamos a hacer 40% de desarrollo o 60% y luego el final vamos a hacer o de 60 o de 40, indistintamente, ¿sí? De acuerdo al tiempo y cómo vayamos desarrollando. Bueno, me quiero presentar. Yo soy el doctor Federico Agüero. Estoy actualmente ejerciendo la función de coordinador general del MESIP de la Justicia Electoral. Tengo 16 años de antigüedad dentro de la institución. Fui actuario judicial, estuve en la parte de sala de magistrados asesorando a los magistrados en la parte jurisdiccional. También estuve trabajando con el exministro Modesto Monjes. Actualmente estoy trabajando bajo la Dirección de Planificación Estratégica. Estamos tratando de ver y evaluar nuestras notas dentro de lo que es el área MESIP, que tenemos que rendirles informe a la Contraloría. Eh, Voy a explicar por qué digo y menciono esto. Porque el marco legal que nosotros nos debemos y nos basamos a través de la dirección donde nosotros estamos trabajando, se cambió y se modificó la misión y la visión institucional. Eso yo lo voy a mostrar en el transcurso de las clases, pero también quiero que vayan viendo en el área MESIP, vayan viendo todas las resoluciones que competen a la misión y la visión, porque es el marco legal que nosotros tenemos que, adelante, el marco legal que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque de ahí se desprende toda la actividad jurídico-administrativa de nosotros. Bueno. Primero que nada, vamos a hacer una breve referencia al derecho electoral y sus principios. Alguien me avisa cuando llegamos a la hora, entonces les libero para que ustedes se vayan a preparar para su examen, ¿sí? Por favor. Bueno, compañera, ¿tu nombre? Carolina, por favor, si podemos empezar. En la formación de las autoridades de origen popular. Los derechos emergentes de dicha participación, la formación, funcionamiento de los sujetos colectivos y electorales y sanciones aplicables a las infracciones cometidas durante el proceso electoral. Hasta ahí. Vamos a hacer por parte de esto. Primero que nada, ¿qué es el derecho público? ¿Ustedes conocen lo que es el derecho público? ¿Alguna vez escucharon cuáles son las ramas del derecho? Tenemos dos, la parte pública y la parte privada. Si ustedes ven, leen, escuchan, atienden, donde dice que es la rama del derecho público, ¿qué es lo que quiere decir? Héctor. Y que está como habitante. Sí, exactamente, que le rige es la parte orgánica del Estado, es todo lo que rige en la parte pública. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el derecho privado es aquel que rige entre los particulares. Ejemplo, un contrato privado. El Código Civil, cuando habla de los contratos, es de la parte privada. Cómo yo quiero contratar contigo es nuestra decisión, no el del Estado. Sin embargo,
Nosotros, al leer la parte de derecho público, ¿es optativo o es obligatorio su aplicación? Esa es la gran diferencia. ¿Me entienden? Nosotros podemos contratar, pero podemos contratar algo que esté indebido a la ley. Entonces ya no es obligatorio que uno de los dos cumpla. Entonces ahí interviene el Estado para regular esas actividades entre los particulares. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Sin embargo, cuando es una rama del derecho público, no se discute su aplicación, se debe aplicar. Esa es la gran diferencia. Y por eso dice que es un conjunto de principios y normas que regulan. Y en materia electoral, ¿qué es lo que vamos a regular? La participación de los ciudadanos en las elecciones. ¿O en dónde? En la formación de la elección de las autoridades públicas. Pero no es solamente eso, sino que también el derecho electoral regula una parte muy sustancial. Y les voy a hacer así, pero muy simple. ¿Tu nombre cuál es? Nora. ¿Qué pasaría si vos agarrás y le ves a alguien que está vendiendo su cédula? Denunciar. ¿Por qué vas a denunciar? ¿Por qué va mi pregunta? ¿Verdad que parece algo muy simple la pregunta? Y es muy lógica tu respuesta. Es denunciar. Pero, ¿por qué? Muy bien, compañero, porque es un delito, está dentro de la ley tipificado como qué, como una sanción. Por eso tenés que denunciar. Ese es el porqué. Si alguien te dice, pero no te das cuenta que ahí están haciendo tal o cual cosa, señora, tenés los mecanismos para denunciar. ¿Cuál es la denuncia que hay que hacer? ¿Ante quién hay que hacer? ¿Por qué hay que hacer? Es lo que nosotros vamos a descubrir en esta clase. ¿Se entiende? Porque muchas veces y nosotros nos vamos como funcionarios y dicen, y anda a denunciarle a la policía. Pero está un agente fiscal, está un apoderado. ¿Cuáles son las funciones de ellos? ¿Ante quién tenemos que denunciar? ¿Ante la mesa? ¿Ante la policía? ¿Ante la fiscalía? ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir en esta clase. Vamos a tratar de llegar lo máximo posible porque esto se estudia en un periodo de un año, se estudia todo lo que es el proceso electoral. Yo enseño, hace 14 años enseño Derecho Electoral en las universidades y es larguísimo y les pido que lean el Código Electoral y la Ley 635, que son nuestras normativas bases. Después vamos a hablar de las modificaciones de esas leyes y las implementaciones también del desbloqueo, vamos a hablar un poquitito también de la ley de financiamiento, vamos a hablar un poquitito de la creación de las concertaciones, etcétera, y todas las modificaciones que vinieron. Bueno, ¿dónde nos quedamos? También se lo define como un sistema de normas de derecho público que regula el deber ciudadano de participar, la formación del gobierno constitucional, el ejercicio tanto de derechos preelectorales como aquellos que nacen con el proceso electoral y también las penas correlativas a las infracciones criminales y administrativas concernientes en materia electoral. O sea, ¿qué es el derecho electoral? Es la rama del derecho público, porque es de carácter y de aplicación obligatoria, que rige en qué parte? En la formación del gobierno constitucional y que regula también qué cosa? Los derechos dentro del proceso. Antes de que empiece el proceso electoral en sí, por eso habla de preelectoral, el proceso electoral y todas las sanciones que deriven de las actuaciones dentro del proceso electoral. Eso es el derecho electoral. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? No me digan todo así y después al final se van con más dudas que soluciones. Ahora, esta es una pregunta que a mí me surge cada vez que yo hablo con los compañeros. ¿Tu nombre es? María. Voy a ser pesado en toda la clase, así que atiendan que. ¿Qué es la justicia electoral? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil cuando te preguntan, ¿qué es la justicia electoral? Este es el banquillo caliente, como yo le digo siempre, porque acá van las preguntas más picantes. Eso es lo que hace. Eso es lo que propugnan. ¿Qué es la justicia electoral? Muy bien, ahí ya tenemos que empezar. Una institución. ¿Y esa institución cómo está formada? ¿En dónde está reglamentada? ¿Quién la creó?
La expresión justicia electoral que comprende todo lo relacionado con la actividad jurisdiccional administrativa referente a las elecciones, con el fin de garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se ajusten a derechos y los principios de nuestra Constitución. ¿Quién la crea? ¿Quién crea la justicia electoral? Esa es una pregunta que como funcionarios tenemos que conocer. ¿Quién crea la justicia electoral? Allá en el fondo. Ah, ¿verdad que ahí escuché? Ahí escuché. ¿Quién dijo? Despacito dijo. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? Bueno, ese es el órgano que regula todo lo que yo quiero escuchar. La Constitución. La Constitución es la que crea la justicia electoral. Y después voy a explicar por qué. Porque la constituyente lo que hace es agarrar fuentes formales del derecho para poder elaborar las normativas legales. Vamos a llegar ya a eso. ¿Sí? No quiero que mezclen ese concepto, pero tengan ahí en mente. La Constitución, ¿de qué año? 1992. ¿Qué artículo? Ahí les mato, ¿verdad? No importa. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar acá. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es, ¿quién crea la justicia electoral? La Constitución Nacional del Paraguay. ¿Sí? Ahora, compañero. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a detenernos un poquitito ahí. Ahí tenemos que hacer una gran diferencia. ¿Es lo mismo la justicia electoral que el Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Por qué? ¿Qué dijiste que era la justicia electoral? Una institución. ¿Y qué es el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Es el órgano que rige esa institución. ¿Se entiende la diferencia? Cuando ustedes ven en la prensa, el Tribunal Superior de Justicia Electoral llama a elecciones. ¿Qué dice la Constitución? La justicia electoral, dice, será la encargada de convocar, juzgar, dirigir y hacer todos los actos administrativos correspondientes para el llamado a elecciones. ¿Se entiende? El órgano no es la misma cosa que la institución. Hay que diferenciar por qué digo esto. Porque la institución tiene una ley que le rige y el tribunal tiene otra ley, cuáles son las competencias que rigen y también cuáles son las personas y cómo se le designa a esa persona para dirigir la institución. Y eso hay que tener muy en cuenta. Vamos a llegar también a eso. Ahora, nosotros vemos que para la consolidación de la democracia, y esa es una pregunta que anotélo acá para preguntarles, ¿por qué es importante las elecciones? ¿Por qué es importante la democracia? Parece que nosotros, es muy trivial cuando decimos el mejor o la mejor forma de gobierno, ¿cuál es? La democracia. Pero ¿por qué decimos eso? Si bien no es perfecta, dice muchos autores, si bien no es perfecta, es la mejor de todas, dice. ¿Pero por qué? Muy bien. A mí me encanta hacer algo. Jefa, primero que nada, te voy a tirar ya los leones, te voy a tirar en. ¿Qué es la democracia? Para hablar de algo, siempre tenemos que saber el concepto de lo que estamos estudiando. ¿Y qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Bueno, yo soy partidario de cuando dicen no toquen su teléfono, no hagan esto. Cuando están en mi clase, usen su teléfono. Pongan la palabra en Google, busquen el significado. Discutamos en clase el alcance y cómo aplicamos ese concepto dentro de lo que es la normativa electoral. No traigan su teléfono solamente para abrir su WhatsApp.
¿Sí? Usen acá, pueden usar todo su teléfono, utilicemos las herramientas tecnológicas para poder aprender. Yo soy muy partidario de hacer eso. Si tienen una tablet, tienen que traer su notebook. Si quieren traer su celular, no tienen wifi, acá le podemos decir al instituto que nos pase su señal para que ustedes puedan tener también inclusive wifi, no hay ningún problema. Si el instituto no tiene, yo les comparto mi internet para que ustedes puedan tener acceso a internet y podamos compartir en clase. No hay ningún problema. Me avisan un poquitito antes de la clase y vamos a tratar de solucionar todos esos dramas, ¿sí? ¿Qué es la democracia? A ver, te escucho. A ver, ¿quién? Muy bien, hasta ahí. Cortito, conciso, simple de explicar. En otras palabras, lo que vos dijiste es darle participación a todos, que todos puedan elegir y que a través de eso se pueda llegar a los representantes que van a dirigir el Estado. Nada más. Pero es un concepto que todo el día escuchamos, una palabra que todo el día escuchamos, pero cuando se nos pregunta qué es, nos quedamos en blanco, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y hoy esta clase justamente es solamente de presentación. ¿Por qué hago esta presentación? Porque vamos a entender artículo por artículo y hoy vamos a hablar, ojalá tengamos tiempo, vamos a hablar de los principios que rigen en materia. Y si no, buen día, si no conocemos esos principios, muchas veces no vamos a entender por qué estamos aplicando de la manera que se aplica tal o cual artículo. ¿Sí? Sigamos. Ahora, estas son, o esta es la ley por la cual se establece la composición de la justicia electoral, que todos ya conocen, siempre escuchan. ¿Cuáles son las leyes de preferencia que ustedes siempre manejan? El Código Electoral y ¿qué, qué número es el Código Electoral? No, el Código Electoral. Como funcionarios tienen que saber, como estudiantes de derecho tienen que saber. 8, 3. ¿Quién da más, quién da menos? 834. Ese es el código electoral. Establece el código electoral. Ahora, la 635, ¿qué es? Es la ley que reglamenta el funcionamiento de la justicia electoral. Esas son dos leyes que de esta clase no pueden irse sin conocer. Esas son las dos leyes madre. El caracú de la justicia está ahí. Eso es lo más importante en el marco legal. Cuando yo, abogado, tengo algún conflicto dentro del ambiente electoral, yo tengo que regirme bajo la 834 o la 635. Ahora, la 635, el artículo cuarto habla de la composición. ¿Qué dice, compañera? La composición. Sí. ¿Por qué el barra 95? Ese es el año de promulgación de la ley, por al que no sabe nomás. ¿Sí? El artículo cuarto habla de la composición. ¿Y qué dice? Muy bien, vamos a detenernos hasta ahí y voy a hacer esta consulta. ¿Alguien sabe el método de elección de los ministros? Importantísimo. Hace poquito más pasamos. De acá. De los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, como dice la ley. Sí, pero ¿cómo se hace la elección? Tiene todo un proceso, ¿verdad? Alguien hizo el seguimiento de ese proceso. Nuestros dos ministros hicieron una audiencia pública, manifestaron su proyecto, rindieron. ¿Ante quién? ¿Ante qué órgano? No, no. Muy bien. Ante el Consejo de la Magistratura. O sea, no es así nomás que llegamos a tener tres ministros porque sí. Hay un procedimiento para la elección de los ministros. No, no, la ley no dice eso. La ley no dice eso. Es un concurso público de oposición y el mejor puntuado es el que ocupará un lugar en la terna del cargo, dice.
Ese es el procedimiento legal el cual nosotros vamos a seguir. Del cual yo les voy a hablar es del procedimiento legal. Acá, ¿qué dice nuestro? El artículo 5 de nuestra ley establece que nosotros somos imparciales. Y de esa manera, esta clase se va a manejar. ¿Estamos? Yo no puedo hacer referencia a nada de lo que es el tema partidario o político. Yo voy a hablar de lo que es la normativa legal, ¿sí? Así que, si ustedes tienen alguna idea partidaria o política, esta no es la clase para expresar de esa manera. Nosotros vamos a ceñirnos directamente a la normativa y lo que dice la norma legal. ¿Estamos? Eso lo dejo claro ya. No, yo no voy a entrar porque eso es materia de derecho político. ¿Sí? La discusión en materia política es de derecho político, pero hoy no es tema de discusiones. Ahora, ¿por cuántos miembros están compuestos? 3. Ellos, ¿qué tienen que hacer anualmente? Tienen que elegir y designar anualmente entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. Y luego, acá está lo fundamental, ¿qué es lo que hace el presidente del tribunal? No, es que el presidente es porque es más churro, porque es más listo. No, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Ahí está, el tercer párrafo. Muy bien. Ahí aclara perfectamente que el presidente es el que tiene que ejercer la representación de la institución y supervisar todo lo administrativo. ¿Estamos? Por eso cuando los funcionarios se dirigen al Tribunal Superior de Justicia Electoral lo hacen a través de presidencia, porque un funcionario se dirige de manera administrativa. ¿Se entiende? Jefes de registro, directores, jefes de departamentos, coordinadores, lo que sea, si van a dirigirse al Tribunal Superior lo deben hacer a través de presidencia. ¿Por qué es lo que yo tengo que dirigirme a través de presidencia? Por esto. ¿Se entiende? El artículo 635 también en la ley 635, en su artículo 5, habla justamente de la naturaleza y la sede de la justicia electoral. Y dice que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es la autoridad suprema, pero en materia electoral. Y contra sus resoluciones solamente cabe una acción. ¿Cuál es la acción? La inconstitucionalidad. Esa acción de inconstitucionalidad es la que la Corte va a decidir. Y solamente esa es la acción que va en contra de cualquier resolución que el Tribunal Superior de Justicia Electoral pueda emitir. Ahora, por la ley dice que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que tener su sede ¿en dónde? En capital de la República y debe ejercer su competencia en todo el territorio nacional. Es por eso, alguna vez ya habrán escuchado, y estoy segurísimo de esto, que la justicia electoral tiene un alcance nacional. Por eso hay registros electorales en todos los lugares del país. Por eso hay juzgados y tribunales electorales en todo el país. Porque la justicia electoral tiene un alcance nacional. El Tribunal Superior de Justicia Electoral será el responsable de la dirección y fiscalización también del registro electoral y la administración de los recursos asignados dentro del presupuesto general de la nación a fines electorales. O sea, imagínense la funcionalidad que nosotros tenemos. Por eso decimos que la justicia electoral es un órgano especializado. ¿Por qué? Porque no solamente atiende materia jurisdiccional, sino también tiene que atender materia administrativa. Ustedes cobran su salario. ¿De dónde sale el salario? De una ley especial. ¿Cuál es esa ley especial? La Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación. Esa es una ley especial. De ahí sale la asignación de recursos para que ustedes puedan percibir su salario y la justicia electoral de esa manera pueda llevar adelante los fines que persigue. O sea, no es que le contratamos nomás al funcionario y ¿de dónde le pagamos? ¿Cómo le pagamos? ¿Qué hacemos? ¿Bajo qué reglas tenemos que regirnos? La justicia electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral ejerce también esa potestad de control administrativo. O sea, tiene dos funciones. Hoy aprendimos que la justicia electoral tiene dos funciones, jurisdiccional y administrativa. Ahora, por si no los conocían,
por si no saben quiénes son, por si no tienen redes sociales, por si acaso nomás luego. O este año, ¿cómo está compuesto nuestro tribunal? El doctor César Emilio Rosell ejerce la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Hasta qué periodo? Según la ley. Anual, o sea, todo este año. Después le tenemos al ministro doctor José Jaime Bestardushek, que es el vicepresidente. ¿Y por qué tienen que elegir un presidente y un vicepresidente? Muy, no, la verdad que no, porque esa es una foto que alzaron en la página, entonces encontré y me gustó y quise mostrarle de esta manera. Y fue así, de esa manera de nada, porque si vamos a ir, la cita en realidad siempre es presidente, vicepresidente, miembro, ¿verdad? Es lo normal, no hay ninguna ley que diga que el presidente tiene que estar en el medio o al costado o a la derecha, al revés, no, no dice eso, ¿sí? Pero sí se estila a que sea presidente, vicepresidente y miembro. Bueno, y el doctor, porque esta era una foto donde el doctor Jorge Bogarín era presidente, o sea, calculo que por eso él estaba en el medio, ¿verdad? Pero como está en nuestra página, bueno, el ministro doctor Jorge Enrique Bogarín es el miembro actualmente. Y la decisión de esta es en caso de ausencia, uno lo suple, ¿sí? Y hay en la parte jurisdiccional, vamos a ver cómo ellos van ocupando cargos con otros magistrados a través de otras leyes de integración. En la parte jurisdiccional, ¿sí? Recuérdenme por si no toque esto, porque en caso de ausencia, ¿quién atiende los casos del tribunal? En caso de enfermedad, permiso, viaje, ¿quiénes son los que integran para intervenir? Porque la justicia electoral, perdón, el Tribunal Superior de Justicia Electoral nunca para sus actividades. Y si no está uno de los miembros, ¿cómo se integra? ¿Con quién se integra? Y eso lo vamos a ver también dentro de esta materia. Ahora, vamos a hablar un poquitito de la evolución del derecho electoral. Ahora ya sé que tengo que hacer un poquito más grande la proyección, pues sale muy chiquitito, ¿verdad? Bueno, la evolución del derecho electoral se vincula con la aparición de las primeras elecciones que están integradas en la función pública. Habida cuenta que la finalidad esencial de esta rama del derecho es regular la participación eleccionaria, ¿verdad? Eh, no quiero entrar mucho en historia, pero hablamos ya de la Roma antigua, hablamos donde nosotros tenemos ya elecciones y cómo ellos iban viendo eso, justamente el derecho parte de ahí, del derecho romano. Y el derecho romano regula muchísimas actividades que hasta hoy en día tienen alguna consonancia y son casi parecidos todavía que se utiliza, ¿verdad? En la Edad Media, la lucha por la vigencia de los derechos políticos de participar en asuntos públicos fue justamente emprendida por los publicistas como una resistencia contra la tiranía que despertó justamente la conciencia ciudadana para participar en las decisiones políticas de la sociedad. Recién en la conformación de los estados modernos y la implementación del constitucionalismo y la adopción de la democracia representativa, se puede sostener la existencia del derecho electoral, pero en un estado sumamente embrionario. Quiere decir que era muy incipiente todavía cuando se empezó a desarrollar esta forma de Estado. Ahora, esto es muy importante que nosotros conozcamos las relaciones con otras disciplinas jurídicas. ¿Por qué? Porque el derecho electoral no es una isla desierta. El derecho electoral no puede actuar de manera individual, sino que tiene estrechos lazos con otras disciplinas del derecho. En el derecho es un orden jurídico unitario, pero dentro de esa unidad, porque la materia electoral es especial, dentro de esa unidad es posible apreciar una estrecha vinculación en un sector del mismo con otras disciplinas que son de la parte jurídica. En ese sentido, la vinculación más estrecha del derecho electoral está hecha en dos áreas, que es la constitucional y la administrativa. Esas son dos áreas sumamente importantes para la justicia electoral. ¿Por qué? ¿Por qué la parte constitucional y la parte administrativa? A ver, escucho ideas. ¿Por qué creen? Muy bien, simple, concreto. ¿De dónde fue creada? Acuérdense que todo lo que digo en clase, porque todo lo que digo en clase va concatenado hasta llegar al final de la clase. Todas mis clases son bastante estudiadas para que ustedes puedan atender y lo que digo al comienzo también se usa al final. ¿Por qué es importante el derecho constitucional? ¿Por qué está vinculado al derecho constitucional? Primero que nada, hablamos de la composición.
¿En dónde está la composición? En la ley 635. Pero, ¿por qué se creó esa ley? Porque la justicia electoral es creada ¿por quién? Por la Constitución Nacional. Las normas de derecho electoral, los principios de la democracia, ¿en dónde están establecidos? En la Constitución, que dice el preámbulo de la justicia, de la Constitución Nacional. El pueblo paraguayo, a través de sus legítimos representantes, ¿verdad? Después, tarea. ¿Qué dice el preámbulo de la Constitución? Y quiero los 7 primeros artículos leídos para la próxima clase. Porque vamos a usar esos 7 primeros artículos, vamos a releer de la Constitución. Y todos tienen Constitución. Tienen código electoral en sus registros, en sus oficinas, tienen 635 y también tienen la Constitución. No lo tienen, está en el material bibliográfico de la justicia electoral para descargar digitalmente. No pueden acceder a la página. En Google ponen Constitución Nacional y van a encontrar. Ponen Ley 635 y van a encontrar. Ponen Ley 834 y van a encontrar. No digo que traigan impreso, pero lo pueden acceder en material digital. Ahora, en ese sentido, es la vinculación directa que tiene con la Constitución. Y por otro lado, vemos el derecho administrativo. ¿Por qué el derecho administrativo? Muy bien, exactamente. Le diste y latinaste en el punto. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral regula la actividad de los funcionarios como la actividad en el proceso electoral a través de ¿qué? Actos administrativos. Y esos actos administrativos son emanados a través de ¿qué? Resoluciones. Y esas resoluciones solamente son recurridas a través de principios y normativas del derecho administrativo. ¿Se entiende? Ahora, no solamente ahí acaba la vinculación con otras ciencias. También tenemos al derecho procesal civil. ¿Por qué al derecho procesal civil? ¿Qué es lo que establece el Código Civil, el Código Procesal Civil? Muy bien. Establecen, el Código Civil está elaborado en ¿cuántos libros? Ya diste civil, ¿verdad? Y el derecho civil está establecido, vos tenés varias materias del derecho civil 1, derecho civil 2, ¿verdad? Así es. Y el derecho civil 1, ¿qué estudiamos? Personas. Ahí establecemos cómo se le asigna el nombre, cómo se le da identidad, apellido, quién le reconoce, quién es el papá, quién es la mamá. Después, el segundo libro, ¿cuál es? Hechos y actos. ¿Cómo nosotros nos comportamos en 3 personas? O sea, ¿tiene relación, sí o no, con el derecho electoral? Claro que sí, porque ahí nosotros establecemos, la persona trajo su cédula, se identificó, puede ser candidato, cumple la mayoría de edad, tiene su documento de identidad al día, pueden estar como interdicto, tiene alguna sanción para poder ser candidato, etcétera, etcétera, etcétera. También el derecho procesal civil establece lo siguiente. Si vos te sentís agraviada en participar dentro de una elección, ¿cuáles son los plazos para recurrir? ¿Cómo recurre? ¿Dónde está establecido eso? En el Código Procesal Civil. Si yo soy parte de una organización intermedia, se llevó adelante una elección y quiero plantear la nulidad yo tengo un cierto plazo para plantearla. ¿Dónde está establecido ese plazo? Dentro del Código de Reglamentación de la Justicia Electoral que deriva a los procedimientos civiles. Y los procedimientos civiles están establecidos justamente en el derecho procesal civil. O sea, es una concatenación y una unión de varias normas para poder ejercer lo que es la normativa electoral. Y luego tenemos el derecho penal y procesal penal. ¿Y por qué tenemos el derecho penal y procesal penal dentro del ambiente electoral? Muy bien. Una de las sanciones, pero me falta otra. Sanciones son faltas y delitos electorales. ¿Está? Faltas y delitos. No veían faltas y delitos, porque una falta puede ser cruzar el semáforo en rojo. Tiene que ser, el nombre propio es faltas y delitos electorales. ¿Sí? Así tenemos que decir. Porque si nosotros decimos faltas y delitos, no podemos ir desde
Desde un crimen, perdón, un hurto, no, porque ese ya es un crimen, no es un delito. Hay diferencia entre delito y crimen, es la cantidad de años que se le da a uno u otro, eh, pero tenemos que especificar bien, faltas y delitos electorales. Por eso se vincula con el derecho penal y el derecho procesal penal, porque la justicia electoral puede hacer un proceso penal, no. La justicia electoral lo que hace es recibe una denuncia y ratifica en dónde, en el órgano que corresponde, que es la parte penal. En la Fiscalía Penal inicia todo un proceso penal, ¿sí? O sea, no es que la justicia electoral asume eso. Y vamos a ver en qué parte y quiénes son los que tienen que denunciar, cómo lo denuncian y también los casos de flagrancia vamos a ver. Ahora, fuentes del derecho. Como yo digo, a mí me gusta siempre conocer el concepto. ¿Qué es una fuente? Sí. Fuente de derecho tiene lugar en caso, el lugar en donde se originan las normas del derecho electoral. Las fuentes del derecho electoral son los modos de producción de las normas jurídicas de relevancia electoral que comprenden tanto las normas constitucionales como legales vinculadas a la participación de los ciudadanos en la formación de las autoridades electorales. Muy bien. Entonces tenemos claro, ¿qué son fuentes del derecho electoral? Son todo lo que radica de qué, de dónde viene la creación del derecho. Y esto se vuelven a clasificar otra vez la clase de fuentes. Eh, si quieren anotar, anoten, pero yo les voy a facilitar el material, ¿sí? O sea, no se preocupen por eso. Yo les voy a facilitar el material. Lo que quiero es que presten atención y debatamos en clase, ¿sí? Porque después les voy a dar para la lectura. Ahora, las fuentes materiales están conformadas por los hechos sociales o económicos, culturales y políticos protagonizados por el pueblo, que justamente son aprendidos por quién. Y ahí entramos lo que dice el compañero, que son analizados o aprendidos por el constituyente o legislador, y estos justamente los plasman en qué? En normas jurídicas para que puedan ser aplicados. O sea, solamente la costumbre, si bien puede ser una fuente creadora del derecho, no es una norma jurídica. O sea, si yo vengo, ¿cuál es tu nombre? Patricia. Patricia, la costumbre cuando uno entra a un recinto es saludar. Y si yo entro y me siento, ¿me va a mandar preso? Ah, la educación es otra cosa. ¿Pero es ilegal? No es ilegal, ¿verdad? Entonces, es más, y voy a poner como ejemplo esto, en pandemia había una prohibición de acercarnos a las personas o de salir de las casas, ¿verdad? Ya podemos discutir si es legal o ilegal, pero había una normativa que establecía eso. ¿Y qué dice ahí? Hechos sociales. Se influyó en un cambio para que nosotros nos comportemos de cierta o tal manera. Sí, tenemos un ejemplo muy claro. Acá dice, ¿qué son los hechos económicos, culturales y políticos? Dice. ¿Por qué se hizo el desbloqueo? Por todos los hechos que fueron aprendidos por los legisladores y ellos a su vez tomaron la decisión de qué? De cambiar la forma de votación. Y lo que fue su decisión se plasmó en qué? En la ley justamente del desbloqueo de las listas. ¿Está? A eso es lo que quiere decir cuando hablamos de una fuente material. La fuente material hablamos de que es lo que está plasmado en una norma jurídica. Ahora, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Y ahí vemos que son la clasificación de las fuentes formales, pueden ir en una normativa constitucional, el Código Electoral y la Ley 635. Esas son las leyes de preferencia que nosotros tenemos que tomar como fuente formal del derecho electoral. ¿Por qué? Porque la Constitución es especial en lo referente a los principios fundamentales. Puse mi alarma para que me avise 15 minutos antes de terminar la clase. Dice, es en base a los principios fundamentales vinculados al proceso eleccionario y los derechos políticos y la que regula la organización de la justicia electoral. ¿Por qué mencionamos en esos tres aspectos? ¿Dónde están establecidos los requisitos para ser presidente de la República? Muy bien, muy bien.
Estamos hablando de derechos políticos. ¿Y por qué hablamos de derechos políticos? Porque si bien vamos a hablar un poco más de otros principios, no me quiero adelantar, yo no te puedo prohibir a vos. ¿Cómo es tu nombre? Yo no le puedo prohibir a Jorge si él cumple todos los requisitos establecidos en la ley y en las normativas constitucionales de querer candidatarse a presidente, yo no le puedo restringir. Y ese vamos a ver cuál es el principio que rige para que suceda eso. Entonces, todo lo concerniente a los derechos o al proceso vinculado al eleccionario, a los procesos políticos y también a la organización de la justicia electoral es lo que tenemos que atender cuando hablamos de la normativa constitucional. ¿Y por qué decimos vinculado al proceso eleccionario? Porque ahí le tenemos a las organizaciones intermedias también, a asociaciones de padres, clubes de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan entender que por qué nosotros entendemos dónde hay elección. Una guatería, ¿tiene elección sí o no? Una guatería, ¿tiene elección sí o no? Sí tiene. Una asociación de taxistas, ¿tiene elección sí o no? Pero se busca un escaño público. Pero la justicia electoral, ¿tiene que tener intervención? Sí. ¿Por qué? Y ahora ya saben, porque la Constitución dice que la justicia electoral tiene que atender todo lo relacionado a elecciones. Y de ahí deriva esto. Y ahora, la fuente general es el Código Electoral que regula el derecho electoral sustantivo en cuanto confiere los derechos a la participación ciudadana en la formación de las autoridades electivas. También estas disposiciones son aplicadas a las organizaciones intermedias en sus procesos electorales. O sea, artículo 137 de la Constitución. El artículo 137 de la Constitución habla del orden de prelación. No quiero que se olviden de eso. Siempre la Constitución es la ley primera. Luego vienen las demás leyes. Sí, estamos hablando de una pirámide de Kelsen, exactamente. Pero ahí hablamos de la organización legal del Estado. El artículo 137 de la Constitución establece esta y después todo lo que viene de más. Entonces, por preferencia, la Constitución. La ley que rige en la materia es el Código Electoral. Es una ley especial, por ende es la que tiene que tenerse en segundo margen, tiene que tenerse en cuenta, siempre y cuando no viole acuerdos y tratados internacionales. ¿Sí? Porque vamos a hablar también del Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 14 y 17, donde establece que toda persona tiene la libre capacidad de elegir sus autoridades. Y eso está ratificado por el Paraguay. ¿Sí? Y siempre que no viole calidad, y la mayoría de los derechos electorales tienen carácter de derecho humano, que están reconocidos dentro de ese acuerdo. Ahora, luego tenemos a la Ley C-35, que reglamenta la justicia electoral, y esta disposición normativa regula la organización de la jurisdicción electoral y los distintos procesos judiciales en el ambiente electoral. Es también de aplicación a las organizaciones intermedias. Bueno, si yo quiero saber cuál es el proceso que tengo que llevar cuando hay un conflicto dentro de la normativa electoral, ¿qué ley tengo que mirar? La 635, porque ahí me va a hablar de los plazos, me va a hablar de la forma de presentación, ante quién tengo que recurrir, quién es el encargado de entender mi caso. ¿Es el juzgado? ¿Es el Tribunal Electoral o el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y tengo que ir mirando conjuntamente si es un plazo especial, si es un plazo ordinario o común, tengo que ir atendiendo. Pero ¿dónde está todo establecido eso? En la 635. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ustedes me dicen sí nomás, pero no hay ni una pregunta, no hay. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Sí. No. La 834, vamos a volver. Sí, vamos a explicar, pero no hay ningún problema. La 834 es la que establece el código electoral y ahí está el derecho electoral sustantivo en cuanto confiere los derechos de la participación ciudadana de la formación de las autoridades, también la disposición aplicable a organizaciones intermedias en los procesos. Ahí está establecido todos los derechos electorales. Y es la de forma, es el código de forma. Y el otro es el código, perdón, es el código de fondo. Y la 635 es el de forma, es cómo reglamento, cómo aplico el código electoral. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Ahí nosotros vemos, ¿dónde están todos los derechos, principios enunciados? En el código electoral. ¿Cómo aplico estos derechos? En la 635. ¿Se entiende? O sea, el instructivo
para aplicar lo que es en la 834 y todo lo que concierne a los procedimientos jurisdiccionales están establecidos dentro de la ley 635. ¿Sí? Es como, claro, no, la reglamentación de la justicia electoral está dentro de la 635. El Código Electoral es el que establece las normativas, los principios y derechos electorales. ¿Está? De sus reglamentaciones. Ahora, fuentes formales y especiales. A ver, la adjudicación del carácter de fuente formal especial a las normativas que provienen de los sujetos electorales surge del criterio de que estas normativas solo son aplicables en el ámbito electoral, no en otro foro. ¿Por qué? Porque son agentes que tienen coincidencia con actividades concernientes a la justicia electoral. ¿Entiendes? O sea, todo lo que hagan dentro del margen de competencia de la justicia electoral va a estar enmarcado en esto. A ver, ¿quiénes son? Primero que nada, los estatutos del partido político. ¿Es una fuente o no? ¿Es una fuente o no del derecho electoral? ¿Por qué? Claro, es una fuente. ¿Por qué? ¿Por qué es una fuente del derecho electoral? Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿por qué es una fuente del derecho electoral? Y debería estar todo reglamento o ley, tiene que estar basado en las leyes vigentes porque si no sería ilegal o ilegítimo. No. A ver, si a alguien se le ocurre. ¿Verdad que parece tan fácil este tema? Y es parte de la democracia que un partido tenga porque está dentro justamente de las reglamentaciones de la creación de los partidos políticos que establezcan un estatuto. Pero no es el fin el que estoy persiguiendo. El estatuto, ¿por qué es una fuente? Porque dentro del estatuto puede ser que yo le prohíba a él ser candidato o le quite del padrón porque haya hecho algún hecho y no le deje participar en su interna. Entonces él tiene el derecho de pedir un amparo electoral para poder entrar en su padrón. ¿Tiene relación en una actividad electoral? ¿Influye en algún derecho electoral? Claro que sí. Entonces, si yo soy magistrado y viene acá nuestro compañero y me reclama que no puede ser candidato de X partido, yo tengo que mirar qué cosa. Su estatuto tengo que mirar. Entonces es una fuente. Si yo voy y viene una, para no poner una cooperativa porque es un poco más complicado, viene una junta de saneamiento, una comisión vecinal. Exactamente. ¿Bajo qué ley se rige? Y si no tiene, si no tiene, se usa otras cosas. Y vamos a ver ahora cuáles son ante la duda que se usa. Ante la duda que se usa. No es porque no hay, yo no tengo que, ay, no puedo aplicar la ley. No. Ante la duda o ante la inexistencia se aplican esto que estamos viendo, estos principios o fuentes del derecho electoral. Entonces, a lo que yo voy es, si hay un proceso, si hay un proceso y eh, hay una controversia dentro de ese proceso, yo tengo que mirar, primero que nada, su reglamento de esa asociación o de ese sindicato o de ese partido o de esa junta vecinal. ¿Me explico? Y si está acorde a su reglamento y aún así le prohíben, yo tengo que decir no, aténgase a estas leyes y a este reglamento del estatuto. Y si el estatuto es contrario a la norma electoral, también se puede corregir. ¿Se entiende? Si el estatuto es ilegal, ilegítimo y va en contra de los principios del derecho electoral, se puede anular. ¿Se entiende? Y ocurre porque muchas personas no conocen los principios generales del derecho electoral y usan artículos que no van de la mano con el derecho y no pueden ser aplicados y se tienen que modificar. Ahora,
Los reglamentos de los partidos y movimientos, la misma cosa. Las resoluciones. ¿Por qué hablamos de resoluciones como fuentes formales especiales del derecho electoral? Nosotros vemos que el Tribunal Electoral el año pasado sacó una resolución 108 del 2021 que establecía qué cosa. No puede ser, en febrero presentamos. Todos son del registro, ¿verdad? ¿Qué hicieron el año pasado ustedes? ¿A qué estaban enfocados? A las elecciones. ¿Y por qué hicieron las elecciones? Porque salió una resolución. ¿Cuál era el número de la resolución? Muy bien. No se van a olvidar nunca de eso, ¿verdad? Pero ahora se acuerdan, ¿verdad? La resolución 108 de 2021 estableció el llamado o la convocatoria a elecciones. ¿Para qué cargo? Muy bien. Ah, muy bien, ahí está. Ya me iba a pichar. Pero ¿es una fuente o no? Ustedes tuvieron sus actividades dentro del registro de inscripción y ¿dónde estaba establecido? La resolución decía de qué fecha hasta qué fecha y cuándo tenían que entregar ustedes. ¿Sí o no? Y es una fuente de derecho para ustedes. Si ustedes no incumplían eso, ¿qué pasaba? Ah, ¿verdad? Ahí nosotros le damos a ver negro. ¿Verdad que sí? Pero ¿dónde estaba establecido? Entonces, ¿una fuente para sancionarle al funcionario también si no cumple su deber? Claro que es. Una disposición administrativa puede recaer sobre el funcionario que incumpla su deber. Es más, todo acá, para el día de las elecciones, cumplimos una cierta función dentro de las elecciones, ¿verdad? Estuvimos en algún colegio, fuimos TREP, fuimos CTX o fuimos coordinadores de local, ¿verdad? Exactamente. ¿Y dónde salió eso? ¿Quién le notificó a usted? Ustedes saben que salió eso por resolución. Que las direcciones encargadas, así como la Dirección General de Registro, deberá asignar a los funcionarios para el cumplimiento de tal cargo, tal cargo, tal cargo. Y ahí el jefe, pam, envía el listado y pum, se le asigna a ustedes sus funciones. Así funciona. Y esas funciones que a ustedes se les otorgó el día de las elecciones son funciones especiales para el proceso electoral, que también tenía un manual aprobado por resolución en caso de incumplimiento. Pero también no vamos a hablar solamente de los hechos, sino que también delimitaba las acciones del funcionario y encuadraba las acciones de dónde hasta dónde es mi función para no pasar ese límite y también poder ser sancionado. El coordinador del local, ¿llevaba o no llevaba los materiales? Pero ¿qué dice la ley? La Junta Cívica es la que tiene que hacer eso. Me explico. Todos esos detalles fueron atendidos para trabajar en forma conjunta, no individual, con la Junta Cívica. ¿Se entiende? Pero, pero esa posibilidad la tuvimos por una resolución. ¿Se entiende? El manto legal fue resguardado por una resolución y fue una forma de una fuente formal especial, establecida dentro de una resolución, donde se estableció el procedimiento de asignación, el manual de funciones, el manual de procedimiento. Todos tuvieron capacitaciones para hacer sus funciones, ¿verdad? ¿Y de dónde salió esa capacitación? ¿Del aire? No, salió de una resolución. Y eso creó un derecho para ustedes, donde asignaban sus funciones, sus obligaciones y sus responsabilidades. Ahora, el acuerdo que instrumenta las alianzas políticas también sirve como una fuente del derecho. También el acuerdo que instrumenta la concertación electoral también es un instrumento, justamente ese acuerdo de la concertación fue lo que llevó a la utilización del padrón abierto, entre comillas, como se le llama. Ahora, fuentes del derecho también son la jurisprudencia y la doctrina.
Uno es la forma en que los tribunales de justicia resuelven de una forma constante y uniforme los casos. Si vos y yo tenemos un conflicto, se resolvió que vos ganaste por X razón y después ella y él tienen un conflicto parecido, no pueden resolver de la manera diferente que está. Tienen que resolver de la misma manera. Y así sucesivamente para todos los casos parecidos. ¿Se entiende? Eso crea jurisprudencia. Ahora, lo que nosotros tenemos son precedentes y hay que atender eso porque la diferencia es sustancial, porque la Corte Suprema es la que dicta la jurisprudencia, pero los tribunales generan precedentes judiciales. Porque si un juez dice, así es mi opinión sobre este caso, el día de mañana viene un caso parecido, no puede salir opinando diferente. ¿Me entienden? Porque ya tiene un precedente, no una jurisprudencia. Salvo que la ley haya cambiado, entonces ahí sí puede cambiar él su opinión. Después, luego está la doctrina. Son los estudios de notoriedad académica efectuados por especialistas en materias que no tienen carácter vinculante, pero ayudan a interpretar las normas de carácter justamente electoral. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, escribí un libro. Mi libro está titulado como Tutela de los derechos políticos en las redes sociales. Ese es un libro que yo publiqué hace 4 años. Ese libro puede servirle el día de mañana si alguien se siente agraviado, puede servirle no como una base legal, sino como una fuente que ayuda a llegar a una conclusión para resolver un problema. ¿Se entiende? Yo puedo, si, por eso en la sentencia ustedes suelen leer, según el autor fulano de tal, dice tal cosa en su libro, página tal, porque sustenta la idea del magistrado, ayuda a llegar justamente a esa conclusión final. ¿Se entiende? Pero no es vinculante. O sea, ¿qué quiere decir que no sea vinculante? Que puede tomarse en cuenta como no puede tomarse en cuenta. No sé si quieren seguir, son las 9. ¿Seguimos? ¿O terminamos la próxima clase? Porque falta poquitito. A ver. Justo ya vamos a entrar en los principios. Pero depende de ustedes por el tema de su examen. A mí me dijeron 1 horita y les libero. ¿Quieren que les libere? Bueno, si por favor le recuerdan a sus compañeros, nos quedamos en principios fundamentales, ¿sí? La próxima clase me hacen acordar de esto y seguimos. También el lunes. Sí, el lunes de 8 a 10, ¿sí? Ahí sí vamos a tener ya las 2 horitas y vamos a lo mejor un poquitito más, vamos a extendernos para poder terminarlo de hoy. No, yo les prometo algo. Voy a hablar con la directora para ver si un día de clase no podemos usar para el examen, para el parcial y para el final, ¿está? Por eso yo quiero adelantar lo máximo posible con ustedes. Bueno, ¿les pareció bien la metodología de la clase? Bueno, para la próxima clase voy a tratar de pasarle también el programa para que ustedes puedan ver. Si alguien anota mi número, yo le paso el material ahora al final, entonces ya leen esto, ¿sí? Señor, ¿una consulta o una sugerencia? Ah, mira, eso no depende de mí, depende del instituto, ¿sí? O sea, si ustedes quieren hablar con ellos, yo no tengo ningún problema en que sea de 9 a 11 sería, ¿verdad? Yo no tendría problema, tengo que acomodar nomás algunas cosas que tengo, pero no tengo problema. Pero no depende de mí, ¿sí? Tendrían que hablarlo. Tienen que hablar con la directora o con los coordinadores ahí del instituto. Dale, no hay problema. Y espero que les haya gustado la clase por hoy, ¿eh? Mi teléfono, sí, sin problema, 85 Carlos Federico, Fede Agüero, me van a conocer acá me conocen todos como Fede Agüero. 85, estoy desde ordenanza, estoy acá, así que 85-780-444. Sí, 780-444. Exactamente, Cururu. 444. ¿Cómo juegan ustedes
¿Verdad? Bueno, sí, ya estamos. Y me despido de los chicos que están también en virtual. Así que nos vemos la próxima clase el lunes puntualmente. A la tarde, ¿verdad? Hasta las 4, ¿verdad? Ya está, tranquilo.